Grabar. Eh, la semana pasada tuvimos el inicio del tema de los metabolitos, del metabolismo. Pudimos ver cómo se constituyen los metabolitos primarios, las proteínas, las grasas, los azúcares. Los habíamos visto cuando vimos fotosíntesis. Sin embargo, no habíamos visto proteínas y grasas, que lo vimos la semana pasada. También vimos la estructura de las vitaminas. Recordemos que estos productos se elaboran en el citoplasma a través de enzimas, y las enzimas, todas sin excepción, se producen en los ribosomas. Luego que el ARN se ha formado de los genes que están radicados en el núcleo, el ARN se constituye, sale del núcleo, se traslada al ribosoma y allí se sintetizan las distintas enzimas. Entonces, vamos a proyectar las imágenes. Tengo un chat. Si alguien publica algo. Buenas noches, Juliet. Bueno, buenas noches, Juliet. Entonces, voy a... Ok. Dime, Ana Cristina, si lo ves. Sí, profe. Ok. Entonces, hoy vamos a ver la, la última clase de este tema 4, metabolitos secundarios y especias. He querido destacar el tema de especias, agregándolo a lo que vamos a observar, porque para ustedes los metabolitos secundarios, eh, algunos no les va a decir mucho, pero cuando hablamos de especias como el romero, orégano, pimienta, todos ellos son metabolitos secundarios que los usamos para preparar los alimentos. Durante mucho tiempo también se usaron para preservar los alimentos. Entonces, tienen una relevancia especial en el campo de la ingeniería de alimentos, y por eso vamos al final de la clase, vamos a estudiar detalles de algunas especies que he seleccionado. Entonces, aquí vemos, esto es un repaso de la clase pasada. Un metabolito es cualquier molécula utilizada o producida durante el metabolismo de un organismo vivo. Así, dada la ruta metabólica señalada por los compuestos A, B, C, D y E, decimos que todos ellos son metabolitos. El primero suele denominarse sustrato y el último es el producto. El resto son metabolitos intermediarios. Si se toma como ejemplo la fermentación láctica, una ruta metabólica antigua evolutivamente, la glucosa es el primer metabolito, el sustrato, el punto de partida de una serie de reacciones que conducirán hasta el ácido láctico, que es el último metabolito o producto final. Entre la glucosa y el lactato hay 10 metabolitos intermediarios. Los intermediarios duran muy poco, apenas unos microsegundos, porque tan pronto el producto, el metabolito intermediario se forma, él se transforma por medio de otra enzima en el siguiente. Y así, eh, si quisiéramos medir la presencia del metabolito C en esa secuencia entre A y E, pues va a durar muy poco tiempo. Nos va a ser más o menos difícil lograr conseguir que C esté presente. Eh, yo puedo ver, vamos a ver si puedo, no, es que no puedo ver la primera línea porque me lo tapa. Ok, ahora sí, ahora sí. Entonces, el sustrato inicial se toma del medio o de las reservas de la célula y debe suministrarse continuamente para que la ruta se lleve a cabo. El producto final se acumula en la célula y debe expulsarse como producto de excreción. Los metabolitos intermediarios se hallan usualmente en concentraciones muy bajas, dado que en cuanto se producen son transformados en el siguiente compuesto. Decía que el producto final se expulsa solamente cuando
la célula está destinada a producir sustancias que van a ser expulsadas. Por ejemplo, las células que producen el sudor van a producir agua con sales. Entonces, esas sales se expulsan de la célula, pero una célula que produzca masa muscular, como el músculo, la célula muscular, ella va a producir proteínas que van a incrementar la masa de proteínas de la célula. Entonces, eso no se expulsa. Esa simplemente se incorpora a las proteínas que ya tiene la célula eh, y que va a crecer. Igualmente, cuando estamos en una célula en crecimiento, la grasa que se va produciendo en los eh, fosfolípidos se van a producir y se van a acumular a la membrana. Entonces, no siempre se expulsan aquellos que no forman parte de la estructura de la célula, pero los que sí la forman parte, pues simplemente se acumulan donde correspondan. Dado que las reacciones metabólicas son catalizadas por enzimas y estas están determinadas genéticamente, cualquier alteración del ADN supondrá una disfunción de la enzima, un bloqueo de una ruta metabólica y la acumulación de metabolitos intermediarios en la célula. Por ejemplo, en la ruta metabólica anterior, ABC, en el caso de la disfunción de la enzima que cataliza el paso de C a D, origina una acumulación de C en la célula y la no producción de E, lo que puede originar trastornos en los individuos conocidos genéticamente como enfermedades metabólicas que además son hereditarias. Entonces, se llama metabolito primario de los seres vivos a los procesos químicos que intervienen de forma directa en la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas o animales. Algunos procesos químicos pertenecientes al metabolismo primario de los procariotas, plantas o animales, están entre algunos, me faltó poner entre, la fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la síntesis de proteínas, la asimilación de nutrientes, la diferenciación de tejidos y en general la formación de carbohidratos, lípidos y proteínas y vitaminas que intervienen en estos procesos o son parte estructural de los seres vivos. También los ácidos nucleicos. O sea, todos los compuestos que produce el organismo y que forman parte de su vida se llaman metabolitos primarios. Eh, los aminoácidos destinados a la formación de proteínas, los nucleótidos, los azúcares y los lípidos. Eh, Debido a su carácter universal en los seres vivos, los procesos que intervienen en el metabolismo primario y sus metabolitos se encuentran en todas las plantas sin excepción y en algunos animales. El complejo de metabolitos primarios fue creado en contraposición a los metabolitos secundarios de los seres vivos, los cuales no cumplen un rol directo en la supervivencia del organismo y por lo tanto su ausencia no es letal para el organismo, aunque sí cumplen importantes roles de defensa, atracción de polinizadores, entre otros. Eh, la fitoquímica es una disciplina científica que tiene como objeto el aislamiento, análisis y purificación, elucidación de estructuras y caracterización de actividad biológica de diversas sustancias producidas por los seres vivos. En este caso, plantas, porque fito viene del género planta. Zooquímica sería el equivalente a el estudio de los metabolitos que producen los animales, ¿no? Entonces, debemos entender todos los metabolitos primarios, lo repito, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y sus componentes, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, son metabolitos primarios, forman parte de la vida del organismo y eso en contraposición a los metabolitos secundarios que vamos a estudiar seguidamente y que no son esenciales para que el organismo viva, pero si faltan, va a haber severas deficiencias y el organismo pues no se va a poder, o no se va a poder defender, o no se va a poder reproducir, pero sigue vivo, ¿no? Entonces, metabolitos secundarios. Son compuestos orgánicos producidos por bacterias, hongos, plantas o animales, las cuales no están directamente involucrados en el crecimiento, desarrollo o reproducción normal del organismo. A diferencia de los primarios, la ausencia de metabolitos secundarios no produce la muerte inmediata,
sino más bien un deterioro de la habilidad de supervivencia a largo plazo, de la fecundidad o la estética del organismo, estética que se vea bonito o feo, e incluso en ocasiones ningún cambio significativo en absoluto. Los metabolitos secundarios a menudo juegan un papel importante en la defensa de las plantas contra la herbivoría y de los animales contra la depredación, o la competencia entre plantas y otras defensas interespecíficas. Los humanos usan ciertos metabolitos secundarios como medicamentos, saborizantes, pigmentos y drogas alucinógenas. Eh, Además, ciertas especies evolucionan para resistir los metabolitos secundarios o incluso los usan para su propio beneficio. Por ejemplo, la mariposa monarca que vemos abajo a la izquierda y a la derecha eh, han evolucionado y pueden comer segmentos de plantas asclepias, a pesar del metabolismo secundario tóxico que contiene. Esta capacidad, además, permite que la mariposa y la oruga sean tóxicas para otros depredadores debido a la alta concentración de metabolitos secundarios consumidos. Ahora, ese color tan brillante que tiene la mariposa permite que los depredadores le identifiquen, porque si la mariposa fuera común, como tantas otras mariposas, pues los depredadores se la comerían igualito, aunque después le sepa mal y le dé diarrea al depredador. Pero el hecho es que si la mariposa es muy vistosa, el depredador fácilmente va a aprender que no debe consumirla porque es tóxica. Vamos a ver ahora los tipos de metabolitos. No son tantos, son cuatro nada más. Eh, los metabolitos secundarios de los seres vivos se clasifican por su estructura química y se pueden dividir en cuatro clases principales. Terpenos, fenilpropanoides, compuestos fenólicos, policétidos y alcaloides. Entonces, todos son orgánicos, son compuestos orgánicos, algunos son unas moléculas muy complejas, pero a partir de moléculas simples. Por ejemplo, empecemos con los terpenos. Terpenos y terpenoides. Cuando hablamos de terpenos, hablamos de una sustancia y terpenoide, noide, la terminación oide en latín significa falso. Es decir, que el terpeno fue modificado y ya no es el original, sino que ha sido cambiado, alterado y pues se llama terpenoide. Los terpenos isoprenoides son una clase diversa de compuestos orgánicos, tradicionalmente considerados como derivados del isopreno o metil buta 1,3-dieno. Eh, Esta llamada regla del isopreno ha permitido clasificarlos y estudiarlos, pero realmente los terpenos no derivan del isopreno, ya que este nunca se ha encontrado como producto natural. Eh, Arriba, al medio, vemos el pirofosfato de isopentenilo. ¿Por qué es pentenilo? Porque debe tener penta significa 5 carbonos. Vamos a ver dónde están. El primero, CH2, el segundo es un CH solamente porque el carbono tiene 4 valencias y este tiene 3 nada más. El cuarto es el hidrógeno que no se muestra aquí, ¿no? Luego están unidos a un metilo. Luego viene otro carbono y otro carbono. Así tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 carbonos, el resto son fosfatos unidos al isopentenilo. Por eso se llama pirofosfato de isopentenilo. Piro porque tiene dos fosfatos, ¿no? Eh, Bien. Entonces, esta molécula se va a duplicar, triplicar, cuadruplicar, etcétera. Se va a multiplicar formando un polímero que le va a dar característica a los distintos terpenos. Entonces, el verdadero precursor de los terpenos es el ácido mevalónico, que lo vemos aquí arriba. Ve la terminación ácida a la izquierda, un carbono debajo del oxígeno y un OH. Recordemos, por ejemplo, el ácido acético, que es CH3COH, o sea que aquí tendríamos el COOH y un CH3 a un lado. Sería el ácido acético, el vinagre, ¿no? Aquí en su lugar, el ácido mevalónico tiene un OH a la derecha, unido a un carbono, un CH3, otro OH y el COH, ¿no? O sea, es un ácido que tiene
uno, dos, tres OH y un doble enlace con el oxígeno, el cual proviene de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A, ya la habíamos estudiado, es un compuesto que interviene en muchos procesos metabólicos, entre ellos en el ciclo de Krebs, para descomponer el, el- la glucosa se descompone en piruvato y el piruvato se une a la coenzima A para formar la acetilcoenzima A y luego de ahí deriva hacia CO2 y agua y la formación de 34 ATP. Ese es el ciclo de Krebs. En este caso, la acetilcoenzima A también interviene en la formación de los terpenos. El nombre de los primeros terpenos fueron derivados de la trementina, aguarrás, en inglés turpentine. Terpenoide es un terpeno modificado en su estructura por oxidación. Yo no sé si ustedes han, la creolina, ¿la conocen? Ruth, ¿has usado creolina alguna vez? Juana Cristina, no me contesta Ruth. Niurka, ¿conoce la creolina? ¿Mande? La creolina, ¿la conoces? No. No. Ok, no, es un producto que es un desinfectante que olía muy mal y hoy en día pues casi no se usa. Sí existe, pero aquí en Ecuador no la he visto, pero seguramente también existe, ¿no? Entonces, seguramente la creolina puede ser un terpeno. Entonces aquí vemos que hemiterpeno sería un terpeno con 5 carbonos, como el que mostramos antes, monoterpeno, que serían, bueno, mono significaría uno, pero aquí significa dos, tiene 10 carbonos, sesquiterpeno 15, fíjense que va de 5 en 5, porque decíamos que era la molécula del ¿cómo que se llama? El isopentenilo, pirofosfato de isopentenilo, multiplicado muchas veces. Entonces, claro, va de 5 en 5, por eso empieza 5, 10, 15, 20, hasta el tetraterpeno, que sería 40 carbonos, ¿no? Bien, las funciones de los terpenos. Dan coloración a los órganos vegetales y participan en la síntesis de las vitaminas A, K y E. ¿Para qué sirve la vitamina A? La clase pasada la estudiamos y decíamos que intervenía en la visión. La vitamina A la conseguimos en las frutas que son amarillas, el durazno, el melón, la, la calabaza, la zanahoria. La vitamina K interviene en los procesos de coagulación y la vitamina E creo que tiene que ver con los procesos de reproducción. Por ejemplo, dan origen a la pigmentación anaranjada de la zanahoria. Se llaman carotenos. La formación de los terpenos en plantas, animales y microorganismos es hecha por enzimas muy similares, pero hay importantes diferencias en los procesos. En particular, las plantas producen una variedad muchísimo mayor de terpenos. La biosíntesis de los terpenos está compartimentalizada, como también lo está la formación de su precursor, el pirofosfato de isopentenil. La producción de grandes cantidades de terpenos, así como su subsecuente acumulación, emisión o secreción, está casi siempre asociada con la presencia de estructuras anatómicamente altamente especializadas, como las flores. Antes de pasar a los fenilpropanoides, quería, hemos hablado de los eucaliptos. Creo que sí, ¿verdad? Diurga, ¿te acuerdas? Si hemos hablado de los eucaliptos antes. Parece que sí. Ya. Parece. Pero yo les decía que el eucalipto es una planta que viene de Australia y vive en un ambiente muy seco. El eucaliptus, igual que muchas otras plantas en los desiertos o semidesiertos, eh, necesita evitar que a su alrededor haya otras plantas compitiendo, porque cuando hay muy poca agua, la cantidad de agua mínima hace falta para que una planta sobreviva. Si dos plantas están muy juntas, una de ellas va a morir. Entonces el eucalipto usa mecanismos de defensa y uno de ellos son los terpenos, que se liberan de las hojas verdes. Yo les había hablado de un experimento que habíamos hecho con semillas de lechuga y hojas verdes, eucaliptos maceradas.
las poníamos en un vasito y al lado del vasito colocábamos una cápsula de Petri con un papel de filtro, unas semillas de lechuga y le regábamos con agua. Y veíamos si el vapor que salía o los gases que salían de las semillas, de las hojas de eucalipto maceradas, tenía algún efecto sobre las semillas de lechuga. El control era a mí se tapaba, ¿no? Se tapaba para que los vapores se concentraran. El control era un sistema igual, pero sin ponerle las hojitas de lechuga, las hojitas de eucalipto maceradas, ¿no? Entonces veíamos cómo al día siguiente todas las semillitas en el control, que lo que tenía era agua solamente y el papel de filtro, habían germinado. Mientras que en el recipiente donde habíamos puesto las hojas de eucalipto maceradas, no había germinado ninguna. Sí, los terpenos que se liberaron de las hojas de eucalipto provocaban una inhibición absoluta de las semillas de lechuga y por lo tanto no había germinación. O sea, por eso lo habíamos visto en el Parque Nacional cercano a Caracas, donde había habido un incendio y luego de las lluvias cercano a los eucaliptos no crecía el monte, mientras que alejado de los eucaliptos, sí, el suelo estaba lleno de verde, de plantas verdes, de las gramíneas y plantas dicotiledóneas que crecían producto de las semillas y se habían acumulado, pero los eucaliptos no permitían que las plantas crecieran a su alrededor. Entonces vemos que los terpenos, en este caso, están actuando como mecanismos de defensa del eucalipto contra competidores. Vamos a seguir eh, con los fenilpropanoides. El fenil es el anillo que ven al medio, ¿no? Ese anillo es un anillo bencénico. El benceno es un aromático, por eso se llaman los compuestos de benceno, se llaman compuestos aromáticos. Y los derivados el fenol es un alcohol derivado del benceno, que es el anillo con tres dobles. Al medio lo vemos, ¿no? El ácido químico, no, el ácido gálico. Vemos que tiene tres dobles enlaces en el anillo bencénico y tiene entonces ok, es el mismo que puse a la izquierda. Eh, sí, pero fíjate que al medio y a la izquierda está el mismo, la misma sustancia con dos nombres. Evidentemente, uno no está correcto, aunque ahí tiene un simple, ahí el anillo se afectó y tiene un simple enlace, un doble enlace solamente, mientras que el ácido gálico tiene tres dobles enlaces. El resveratrol, lo vemos aquí, tiene dos anillos bencénicos y tres OH. El resveratrol está en el vino y lo vamos a estudiar, que tiene una serie de ventajas. Entonces, los compuestos fenólicos son compuestos químicos caracterizados por la presencia de una estructura de anillo aromático que lleva uno o más grupos de hidroxilo. Los compuestos fenólicos son los metabolitos secundarios más abundantes en las plantas, que van desde moléculas simples, como el ácido fenólico, hasta sustancias altamente polimerizadas, como los taninos. El ácido gálico que vemos al medio es un tanino. Existen más de 8.000 compuestos fenólicos conocidos y se sintetizan por la ruta del ácido químico y o a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. Un ejemplo de fenol vegetal es el resveratrol, un estil de 14 carbonos producido por las uvas, el maní y el cacao. Eh, bien, entonces el tanino, eh, ¿saben para qué se usan los taninos? ¿La qué, bro? El tanino, ¿saben para qué se usa? El canino. Ajá. Eh, todos tienen zapatos de cuero. Stanley tiene zapatos Ingeniero. de cuero Sí, y de correa. también.
¿Y tu mami usa cartera de cuero? Sí, también ingeniero, sí. Ok. ¿El cuero de dónde sale? ¿De qué animales? De la vaca, supongo. ¿De la vaca y de qué otro animal? Todos los animales que tienen piel pudieran dar cuero, ¿no? El cerdo, no se usa el cerdo de cuero, el cuero de cerdo, porque tiene mucha grasa. Pero de todas maneras, la vaca también tiene grasa y para eso se usan unas enzimas que eliminan la grasa y quedan solamente las proteínas. El cuero son básicamente proteínas de la piel de la vaca, ¿no? Pero si un cuero lo dejamos secar al aire, se pone como cuero seco, que lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Así no sirve para hacer carteras, ni zapatos, ni correas. Entonces, el cuero debemos tratarlo, primero eliminarle la grasa, el exceso de grasa, y luego transformar las proteínas, y para eso se usan los taninos. El ácido gálico y sus derivados van a ser usados para darle suavidad al cuero. Luego el cuero que está ya flexible, se le da color y se pueden teñir. Y entonces podemos tener zapatos marrones, zapatos negros, zapatos azules o distintos colores, pero ya el cuero ha sido tratado y puede ser usado para producir los productos que ustedes conocen, ¿no? Entonces, eh, el resveratrol que está en las uvas y en el vino tinto eh, ayuda a evitar que se acumulen las grasas en las arterias. Entonces, por eso en los países que tienen un alto consumo de vino, como tradición, en Ecuador no se consume, aquí se toma más cerveza que vino, ¿no? Pero en países como Italia, Francia, España, eh, el índice de pacientes cardíacos es menor que en otros países donde el consumo de vino no es tan común. Entonces, el resveratrol es un polifenoide que causa ese bienestar en la salud de los humanos al restringir la precipitación de grasas en las arterias y que no se forme y que no se obstruyan las arterias. Vamos ahora con el siguiente, que es los alcaloides. Los alcaloides, eh, ustedes los conocen, vemos abajo, antes de explicarlos, vamos a ver la cocaína, abajo a la izquierda. Un alcaloide tiene un fenol, un fenilo, y tiene un conjunto de moléculas, pero tiene nitrógeno. Fíjense que hasta ahora habíamos visto los polifenoles y los terpenos, solamente tenían carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí aparece el nitrógeno como componente fundamental de los alcaloides. Si no tiene nitrógeno, no es un alcaloide. Entonces, la cafeína, que está presente obviamente en el café y también en el cacao. La morfina. ¿La morfina para qué se usa, Maoli? Maoli, abre el micrófono. No, Robert, no nos quiere ayudar Maoli. A ver, dime tú, la morfina, ¿para qué se usa? Robert tampoco quiere abrir el micrófono. A ver, Ruth, Para el dolor. Hola, algo raro fue o sea, es que no sé muy bien del tema, pero, o sea, acerca de la morfina, pero, cuando mi mami se hizo, una ligadura, ella tenía un dolor de cabeza demasiado fuerte, entonces el doctor, le inyectó eso llamado algo morfina, y mi ajá, mamá, o sea, casi, casi se muere, por así decirlo, porque le inyectaron entonces eso, y eso, o sea, eso es lo único que se ve de la morfina. ya. Bueno, la morfina se usa como un analgésico. Es un analgésico muy fuerte. El problema es que causa hábito, alcaloide al fin. Entonces, se usa solamente en pacientes que tienen cáncer terminal. Los dolores que causa el cáncer terminal son extremadamente fuertes, producto de que se ha diseminado el cáncer por el cuerpo y afecta a muchos órganos. Entonces, eh, en ese tipo de pacientes, pues se usan medidas extremas con tal de que la persona eh,
tenga una vida, aunque le quedan pocos días de vida, pero por lo menos que no sufra tanto. Entonces, por eso se usa morfina para aliviar los dolores. Pero es un tratamiento extremo. La quinina, que vemos aquí a la derecha, es otro alcaloide que se usa como bebida. La quinina es muy amarga. Eh, los alcaloides suelen ser amargos. Entonces, la quinina se puede mezclar con bebida porque hay gente que no usa el sabor amargo, pues. Pero también tiene su función en la prevención del paludismo. El paludismo es una enfermedad causada por un protozoario apicomplexo que invade los glóbulos rojos, se reproduce dentro del glóbulo rojo y los hace reventar, explotan. Eh, entonces, cuando una persona va a una zona palúdica donde es posible que un mosquito nos pique, pero no solamente nos pique, la posibilidad de que no te pique el mosquito es prácticamente cero. Es muy probable que te pique de todas maneras. Pero si no hay pacientes palúdicos, pues no te transmite nada. Pero si hay pacientes palúdicos, te puede transmitir el parásito. Entonces, una vez que te transmite el parásito, puedes contraer la malaria. Y la malaria es muy peligrosa. Es la enfermedad más peligrosa que tenemos en el planeta. Mata a 500.000 personas o más anualmente, sobre todo en países africanos. Entonces, la quinina ataca el parásito. Entonces, si uno va a una zona palúdica, le mandan tomar pastillas de quinina todos los días. El problema es que la quinina también afecta el riñón y por eso pues no se puede estar tomando quinina todo el tiempo. Pero vemos que los alcaloides pues tienen usos muy importantes. En este caso, proteger la vida de las personas que van a zonas palúdicas o usarla como morfina. La cafeína es el alcaloide más consumido del planeta. ¿Quién no toma café? El té también tiene cafeína. Eh, y la cocaína tiene sumido al Ecuador en una violencia como pocas veces habíamos visto. Eh, es una de las principales drogas que se venden en Ecuador, y se venden y se exportan a través de Ecuador, aunque Ecuador no es considerado un país productor de cocaína, pero Perú y Colombia sí, y a través de Ecuador se exportan, ¿no? Y la situación cada vez está peor. Así que los alcaloides para nosotros es un tema crucial porque afecta demasiado a nuestro país, ¿no? Entonces vamos ahora a la lectura. Se conocen alrededor de 12.000 alcaloides que contienen uno o más átomos de nitrógeno. Son biosintetizados principalmente a partir de aminoácidos. Los alcaloides presentan una gran diversidad de estructuras químicas, son fisiológicamente activos en los animales, aún a bajas concentraciones, por lo que tienen muchos usos en medicina. Ejemplos conocidos son la cafeína, la cocaína, la morfina, la atropina, la colchicina, la quinina y la estricnina. Su uso en comunidades humanas data de al menos 7.000 años, seguramente más, porque los alcaloides como alucinogénicos eh, se han estimulado su consumo en comunidades indígenas, seguramente en el Ecuador también, desde hace miles de años. Eh, la estricnina es un veneno, se usa como matarratas. La colchicina se usa en genética, porque cuando se aplica colchicina a un organismo, las células dejan de dividirse. Es decir, la colchicina paraliza la mitosis a nivel de la metafase. Entonces, todos los cromosomas quedan retenidos en el centro de la célula sin que prosiga la reproducción mientras permanezca la colchicina en acción. La atropina es un neurotransmisor que existe en las células nerviosas. Finalmente, el cuarto grupo son los policétidos. Son metabolitos secundarios de bacterias, hongos, plantas y animales. Los policétidos son biosintetizados por la polimerización de subunidades de acetilo y propionilo. El acetilo sabemos que es CH3CH2 y propionilo es de la CH3CH2CH2, beta-etaproma, obtenidas por descarboxilación del malonil coenzima A o metilmalonil coenzima A.
Es decir, descarbonización cuando le quito el carboxilo, el, el CH3COH, ¿no? Es un proceso similar a la biosíntesis de ácidos grasos. De hecho, las enzimas de biosíntesis de ácidos grasos son consideradas como una variante de los policéptidos, de la policéptidosintasas. Son los bloques de construcción de un amplio rango de productos naturales. Los policéptidos son estructuralmente una familia muy diversa de productos naturales con actividades biológicas y propiedades farmacológicas diversas. En uso comercial están los antibióticos policéptidos, los anticolesterolémicos, los antiparasíticos, promotores del crecimiento animal e insecticidas naturales. Entonces, vamos a ver algunos. Arriba vemos que no tienen nitrógeno, apareció a los terpenos y a los polifenoles, eh, pero tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, tiene sobre todo varios OHs. Aflatoxina. La aflatoxina que vemos a la derecha es un compuesto complejo, tiene uno, 2, 3, 4, 5 anillos y constituye una toxina producida por los hongos de los géneros. Ya, cuando me acuerdo se los digo. Eh, pero es muy peligrosa cuando se acumula en el alimento balanceado, ya sea para perros, gatos, vacas, conejos. El alimento balanceado tiene que ser mantenido en un ambiente fresco, con baja humedad, porque si no los hongos empiezan a crecer. Y al crecer genera la aflatoxina y eso puede envenenar a los animales que queremos alimentar. Eh, Otros policétidos vemos que el ácido orcélico, flora, fluoroacetofenona, penicílico, ahí sí le van a conocer. Eh, que la penicilina suena a eso, ¿verdad? Entonces, la penicilina es un policétido y abajo vemos la tetraciclina. Seguramente más de uno ha tomado tetraciclina cuando el médico se lo ha mandado por alguna infección que haya tenido. Tetraciclina porque tiene 4 anillos. Vemos uno, 2, 3, 4. Tetra, eso significa 4. Eh, bien, entonces, eh, Entonces, vemos que todos los metabolitos secundarios tienen moléculas complejas, tienen anillos, y tienen oxidrilos, y en el caso de los alcaloides, pues tenían nitrógeno, mientras que los policéptidos, los polifenoles y los terpenos no tienen nitrógeno. Eh, bueno, vamos ahora a terminar la clase con la discusión de algunas características de las especies. Entonces, empecemos con el orégano. El orégano tiene mucho uso en las pizzas, en los espaguetis, la salsa para espaguetis, pero también se usa mucho como té. Las hojitas de orégano uno las puede usar con agua caliente y se toma como té. En acuicultura, el orégano es muy importante porque los metabolitos secundarios que tiene, los ácidos fenólicos y eh, los flavonoides son polifenoles, sirven como antisépticos, o sea, ataca las bacterias. Entonces podemos usar aceite de orégano en los acuarios para que nuestros pececitos estén sanos o en las lagunas de cultivo de camarón o de peces, ¿no? Entonces, el orégano, el nombre científico es Origanum vulgare, es una lamiácea, pertenece a la familia de las lamiáceas. Sus propiedades han sido estudiadas, siendo las más importantes su actividad antioxidante, antimicrobiana, antitumoral, antiséptica, también se le considera tónica y digestiva. El orégano tiene una alta actividad antioxidante debido a un alto contenido de ácidos fenólicos y flavonoides. Se ha demostrado actividad antimicrobiana contra cepas de los patógenos transmitidos por los alimentos como Listeria monocytogenes. El aceite esencial de orégano se compone principalmente de monoterpenoides y monoterpenos. Es decir, con monoterpenos dijimos que tenían 10 carbonos.
Se han identificado más de 60 compuestos diferentes, siendo los principales el carbacriol y timol, que van desde 0 hasta 80%, mientras que los compuestos abundantes menores incluyen terpenos, pecimeno, terpineno, cariofileno, entre otros. Entonces, los terpenos, recordemos, el eucalipto, eh, han olido el eucalipto. Durante la pandemia tuvieron la posibilidad de poner hojitas de eucalipto en agua caliente y respirarlo. Dime, Ana Cristina. Ana, bueno, Ana se fue a tomar café. Robert, ¿tuviste la posibilidad de exponerte al eucalipto durante la pandemia? Bueno, Robert no quiere responder. Niurka, Sí, profe, dígame. no, cuando la pandemia, tú veías que vendían eucalipto y que recomendaban que la gente respirara los vapores cuando lo ponían en agua caliente. Sí, le hacían a mi abuelo para la tos. Ok, entonces ves que el eucalipto tiene un olor muy fuerte. Entonces, eso les recuerda que los terpenos tienen esos olores fuertes. Entonces, la- las naranjas también tienen terpenos en la concha. Cuando tú pelas una naranja o una mandarina, enseguida la gente que está a tu alrededor siente que estás comiendo naranja o mandarina, producto de los terpenos que se liberan cuando pelas la concha, la cáscara, ¿no? Bien. El comino. ¿Para qué usas comino, Niurka? Niurka, abra el micrófono. Para la Eh, comida. para la comida, ¿Para qué? ¿Para qué? para la comida. Para la comida. Robert, ¿para qué lo usas? Para la comida también. También, ok. El comino es una planta herbácea cuyas semillas, ya va, que me tapa, Para sonar la comida. ocultar. Ok, entonces el comino es una planta herbácea cuyas semillas aromáticas se usan como especia, originaria de la cuenca del Mediterráneo y ahora difundida también por América. Sus semillas se utilizan para dar sabor a las cocinas de muchas culturas diferentes y están disponibles tanto enteras como molidas. Además, se utiliza como planta medicinal, como digestivo, así como para aumentar el hierro en la sangre en caso de anemia y reducir los síntomas de resfriado común. Contiene aceite esencial, 2 al 4%, rico en aldehído cúbico, terpenos, pineno y terpinol, flavonoides derivados del luteolol y apigenol. El sabor característico del comino y su aroma fuerte se debe a los aceites esenciales que contiene. Las principales componentes de los compuestos del perfume son el cuminaldehído y el alcohol cumínico. Otros compuestos aromatizantes importantes del comino tostado son las piracinas sustituidas. Pero seguimos con el comino. Para reducir los gases causados al consumir frijoles, estos deben remojarse con bicarbonato de sodio durante 12 a 24 horas antes de cocinarlos y agregando una cucharada por cada medio kilo de frijol. También debe agregarse algunos granos de comino para aprovechar su acción carminativa, porque elimina y alivia los gases intestinales. También nos podemos beneficiar de sus propiedades digestivas y carminativas si tomamos una infusión de comino después de las comidas. Para prepararla, se pone media cucharadita de semillas en polvo por cada taza de infusión. La dejamos hervir durante 2 minutos y que repose 5 minutos más. Entonces vemos que el uso del comino, cuando preparamos frijol, cuando preparamos lentejas, garbanzos, que suelen dar muchos gases, el comino alivia a que esos gases no se formen. El tomillo. El tomillo yo casi no lo usaba, pero la suegra de uno de mis tesistas me invitó una vez a una parrilla y me puso con el tesista a preparar la parrilla. Y me dijo, póngale tomillo al cochino, al cerdo. Y se lo pusimos y quedó exquisito.
Entonces, desde entonces uso tomillo. El tomillo común, Thymus vulgaris, es un arbusto ampliamente usado en gastronomía y medicina. Se caracteriza por sus aceites esenciales que producen un olor aromático agradable e intenso, con el que atrae polinizadores de Diptera y Menoptera. eh, Aquí esa frase, esto no lo corregí, es un arbusto, ok. Entonces se dice que el tomillo está distribuido por América, África y Asia. Entre las diversas propiedades medicinales que tiene el tomillo, se puede mencionar que es digestivo, antiséptico y vegorizante. Se considera una de las hierbas mediterráneas, un grupo de plantas aromáticas que se usan en las cocinas tradicionales del Mediterráneo, junto con el romero, el orégano, la mejorana, la albahaca, etc. El estragón. El estragón, ustedes no lo van a conocer mucho, en Francia es muy usado, ¿no? Esta es una planta arbustiva ampliamente extendida de forma silvestre por la mayor parte de Eurasia y Norteamérica. Se cultiva para usos culinarios y medicinales. Tiene acciones eupépticas, carminativas, así que eliminan los gases, amenagogas, antirreumáticas, antisépticas, diuréticas, laxantes y como fuente de vitamina A y C. El aceite esencial contiene predominantemente fenilpropanoides como el chavicol de metilo y el metil-eugenol. La cromatografía de gases, espectrometría de masa de análisis de aceite de reverol reveló la presencia de fenoles como transanetol, alfa-transacimeno y terpenos como limoneno, alfa-pireno, entre otros. ¿Limoneno le suena a qué, Robert? ¿A qué te suena el limoneno, Robert? El limoneno, no tengo idea. Quítale el heno y ¿qué te queda? Limón. Limón. El limoneno es un terpeno que tiene las cítricas. Por eso les decía, cuando ustedes comen naranja, se Mm, liberan muchas veces los terpenos y huelen muy fuerte. Entonces, creo que esta era la última, ¿no? Sí. Entonces, quería recordarles que eh, otro de los metabolitos secundarios son las feromonas. Las feromonas sirven para atraer las parejas en los insectos. La hembra libera feromonas, el macho es capaz de detectarla corriente y contracorriente. Es decir, la hembra está hacia donde sopla el viento y el macho va contracorriente detectando la feromona que libera la hembra, ¿no? Entonces, fíjense que como el metabolismo secundario intervienen en la reproducción, en este caso, permite la atracción de los individuos que el macho encuentra en la hembra. Eh, También los polifenoles están presentes el color de las flores. En este caso, el flamenco. El flamenco, ese color tan característico, ¿a qué se les parece? ¿A qué fruta? Digo, porque ¿a qué fruta se te parece el flamenco que estás viendo en pantalla? ¿Mande? ¿A qué fruta se te parece? como al durazno, profe. Al durazno. Ok. ¿Y qué otra fruta tiene ese color? Una fresa. Una fresa. Cierto, una fresa también. ¿Y una zanahoria? No, no tiene color. No tiene color. No, Sin embargo, el color que tiene el flamenco se debe a los terpenos, a los carotenos, Sí, en puede ser particular una poma rosa. una pomarrosa. Bien, esos colores rojos y anaranjados y amarillos son terpenos. Y el flamenco, para tener ese color, necesita comer camarones. El flamenco vive en zonas estuarinas donde abundan los camarones. Él pone, fíjate cómo tiene el pico doblado. El pico lo pone contra el suelo y lo abre la mandíbula inferior y come camarones. Si el- entonces, esos camarones tienen hasta santina, que es un caroteno, y permiten que el flamenco mantenga ese color tan bonito. Pero
Hay gente en Venezuela que tiene flamencos en su casa y les quita las alas, las plumas primarias para que no vuelen, pero como no les dan camarones, les dan perrarina o gatarina y se les pone blanco. Al no haber hasta santina en la comida, el flamenco pierde el color. Pero lo que quería destacar es que son terpenos lo que tiene el flamenco, ¿no? Siempre que ven esos colores llamativos, que tiende al rojo, al anaranjado, al amarillo, son terpenos lo que estamos hablando. Entonces vemos que los metabolitos secundarios eh, intervienen en procesos importantes en la vida de los organismos, pero no son lo que de ellos no depende la vida del organismo, pero sí su funcionalidad. Vimos que como el eucalipto se defiende usando terpenos, en este caso el flamenco seguramente, pues ese color tan característico le debe servir para algo, no, no sé, no puedo identificar eh, el propósito de ese color tan llamativo, pero seguramente lo tiene, porque otros pájaros pues no tienen ese color tan particular. Bueno, jóvenes, son las 8:30. Bueno, dijimos que íbamos a trabajar hasta las 9, pero ya el material eh, se me acabó. En las próximas clases vamos a ver temas adicionales porque tenemos todavía la semana que viene, que es la semana del 21, luego la semana del 28 y la semana del 4. Quedan 3 semanas de clase y vamos a ver temas adicionales que tienen que ver con la carrera. Eh, Profe, bueno, dime, Robert. Isaac, soy Isaac, profe. ¿Cómo que Robert? Yo, Ah, ok, yo, Isaac, disculpa, que no, yo de mascota quiero tener un tigre, profe. un tigre. El problema es que primero no hay tigres en este país, lo que hay son pumas. Los tigres son de Asia. Me tocará viajar para conseguirme uno. Puedes ir a Tailandia, la India. Me dice, a ver, aquí tengo los chats. Dice, eh, estoy escuchando. Ah, ok. Dice Juliet, para sazonar el pollo, el refrito. Bueno, pero el refrito lo usas con aceite. Y el pollo que te quedó, que no te comiste, Juliet. Eh, Isaac, no sé, ¿a qué te refieres con claro? Lo que pasa son chistes del momento, Ah, digamos. o sea, estoy afirmando. Yolette dice que está sonando el pollo. Ah, ok, Y yo le puse como afirmando, claro. ya, claro, ok. Entonces, eh, vemos que estas especias nos permiten eh, darle sabor a los organismos, a los organismos, qué disparate acabo de decir, a la comida. Las especies se han usado durante miles de años y cada vez descubrimos más cosas que le pueden dar sabor a la comida. Hay especies tradicionales, sobre todo las especies que trajeron los europeos, los italianos, españoles, portugueses, que era lo que se usaba en el Mediterráneo. El Mediterráneo es una zona eh, seca, llueve en invierno y en verano es muy seco. Entonces, las plantas se defienden, así como los eucaliptos, y generan terpenos. Entonces, no es extraño que del Mediterráneo trajeran tantas especies. Dime, Isaac, estás levantando la mano. Profe, usted creo que fue la semana pasada. Usted dejó un deber, pero nunca envió ese deber, no sé cómo será ahí. Ah, ok. Nunca lo envió. Sí, era un deber sobre la reproducción. Ajá, No lo llegué a me- enviar. no, no los llegó a Ok, enviar. ok. Hay, hay deberes asociados a la reproducción que lo voy a enviar ahorita, que terminemos la clase, y otro deber asociado al tema 4 sobre las especies. Eh, Son 3 deberes que tenemos que producir. Eh, Quítenle el de esta vez, sí, por...
a Isaac. No, no sé qué dice Ruth. Ruth, es que no entendí lo que querías decir, Ruth, con Isaac. Bueno, entonces tenemos dos deberes pendientes. Bueno, a ver, son tres deberes que tenemos que hacer. El tercero va a ser asociado a los temas adicionales que vamos a tener la semana, a partir de la semana que viene. Pero por lo menos les paso los dos deberes. Uno para este domingo y otro para el siguiente domingo. O sea, no los voy a forzar a que estén. Ya, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y no, es que tengo que tomar la foto. Y creo que aquí están todos, ¿no? Son 3, 4, 4 y 4, 8 y 6, son 14, claro, conmigo 15. Ya, ya. Entonces, ya, déjame poner, eh, hacer el registro de la asistencia. Ya, listo. Y ahora sí. Sí, ya registré la asistencia. Bueno, entonces, me estaba diciendo Isaac, disculpa, te interrumpí. Ah, no, yo no estaba diciendo nada. Ah, ok, ok. Entonces, que tenemos, al terminar la clase, les paso el deber de reproducción y el deber de la metabolitos secundarios, que uno es para este domingo que viene y el otro es para el siguiente domingo. Bueno, ¿hay algún comentario de parte de ustedes? De metabolismo es para la otra semana, como quiera. Sí, para otra semana, correcto. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, el próximo lunes espero que tengamos clase. Si no, yo les aviso. El problema es que tengo varias salidas con los cursos, con los otros cursos que dicto, y a veces no puedo hacer las otros días distintos al lunes. Así ya las diapositivas se las paso junto con la clase y las diapositivas. Eh, entonces, muchas veces tengo que usar los lunes y los lunes tengo clase con ustedes. Pero como ya con este es el último tema del sílabo, ya tendríamos la materia vista, pero tenemos que seguir dando clases porque no puedo dejar de trabajar. Entonces, he agregado temas a lo que vamos a ver, temas interesantes, les va a gustar, eh, que lo vamos a exponer la semana que viene y las 3 semanas siguientes vamos a tener 3 temas adicionales. Eh, bueno, Profe, dime, una última, disculpe. dime, El Isaac. deber es en grupo. El deber es en grupo, Los individual. deberes siempre son en grupo, aunque hay Ah, estudiantes que lo han hecho de manera individual, pero el problema es que me cuesta mucho corregirlos, porque yo tengo demasiados estudiantes y si lo hicieran individual todos serían como 300, 400 deberes. Entonces, ¿qué tiempo tengo para corregirlo? Por eso necesito que ustedes me ayuden haciendo el grupo. Bueno, oh, entonces, entiendo. ¿hay algún otro comentario, otra pregunta? Bueno, si no, entonces vamos a parar la clase aquí y nos vemos la semana que viene. Hay un comentario, puede reenviar las diapositivas a la clase. Sí, sí, claro, ya, yo envío las diapositivas. Bueno, hasta luego entonces. Chao. Chao. Quiero, Chao. pues. No, profe, Chao. gracias.